Premio vinculado a su profesión, cuarta categoría. Alcanzado. Por más que lo reciba por única vez, tiene la potencialidad para generar ganancia. Está vinculado a su actividad profesional. Intereses por el préstamo, segunda categoría. Alcanzado. Artículo 45. Herencia. No alcanzado. Está alcanzado por otro impuesto que no es el impuesto a las ganancias. El art. 20 de las exenciones exime a las herencias. Más allá de esto está fuera del objeto del impuesto a las ganancias. Resultado por la venta de títulos públicos que cotizan, segunda categoría. Con la reforma a partir del año 2018 van a estar alcanzados por una alícuota diferencial del 15%. Hasta 2017, lo que se analizaba de la reforma era si era habitualista o no. Si era habitualista estaba alcanzado, se dedicaba a eso. En cambio, si no es habitualista, hasta el año 2017 si ese título, acción o bono cotizaba en mercados de la República Argentina estaban exentos. Si lo que yo vendía era una acción en la bolsa de Wall Street en Nueva York, entonces estaba alcanzado para los no habitualistas. Con la reforma de 2018 por el inciso 4 del artículo 2, están todos alcanzados. Honorarios como director de SA cuarta categoría. Alcanzado por el impuesto a las ganancias. Cuando constituimos una SA, los dueños son los accionistas. El capital de la SA se representa en acciones y la cantidad de las mismas me representa el porcentaje en el que soy dueño de esa empresa. Las autoridades de la comisión directiva emanan de la Ley de Sociedades Comerciales. Dichas autoridades conforman el directorio de la SA compuesta por directores que pueden ser los socios o no. El resultado de lo que me pagan por mis acciones es la distribución de dividendos. El directorio está compuesto por un mínimo de 3 miembros. Uno de ellos es el presidente del directorio. La retribución del directorio se da a través de un honorario o a través de ponerlo bajo relación de dependencia. Si la empresa lo deja bajo relación de dependencia le resulta más costoso porque debe abonar cargas sociales, jubilación y obra social. Al honorario de los directores se los asigna la asamblea de accionistas. La empresa cierra balance y le asigna un honorario en esa asamblea. Con esa acta de asamblea que asigna en forma individual el honorario al director, dicho director debe imputarlo en su DDJJ, Art. 79 inciso F. Se analizan por separado la empresa y el director. Esto lo veremos más adelante. Premio Kini 6. No alcanzado por el impuesto a las ganancias. Sí por el impuesto a los premios. Es una situación distinta a cuando hablábamos al premio, pero obtenido por una actividad vinculada a su profesión. Cesión onerosa del usufructo de un inmueble de su propiedad, renta de primera categoría. Para los inmuebles hay dos derechos. Derecho de la propiedad. Derecho del usufructo, uso y goce. Cuando alguien compra un bien, adquiere los dos derechos. Muchas veces esos derechos se dividen y se cede el uso y goce del bien, gratuitamente u onerosa. El usufructo gratuito se da, por ejemplo, cuando los padres compran la propiedad, ponen el bien a nombre de sus hijos, pero el uso y goce se lo quedan ellos. Esto se llama usufructo vitalicio. Y se da hasta que los padres mueran. Ahí sus hijos pasan a tener ambos derechos. Esto evita costear una sucesión. Oneroso, es cuando cedo el uso y goce a cambio de un precio, pero mantengo la propiedad. Está alcanzado por inciso 1 del artículo 2. Venta de su auto particular. No alcanzado por ganancias. Si estuviese vinculado a la actividad sería bien mueble amortizable y estaría alcanzado por inciso 3 del artículo 2. Dividendos, rentas de segunda categoría. Los dividendos es una renta alcanzada. Cuando se crea la ley aproximadamente en 1932, los dividendos estaban alcanzados y estaba el artículo 46 que decía que todos los dividendos y resultados por participaciones o utilidades en sociedades, eran no computables en cabeza del socio o accionista, porque si ellos recibían dinero y ese dinero había pagado impuestos por la sociedad, sobre el mismo dinero volvía a pagar impuesto, había doble imposición.
Entonces hasta acá los dividendos estaban grabados, pero por Art 46 eran no computables porque si no había doble imposición. En el año 2013 hubo otra reforma y se dijo que el artículo 46 quedaba derogado, es decir, quedaba alcanzado en cabeza del socio también. Lo debía declarar en su DDJJ y era ganancia alcanzada. Decía que tenían que pagar ganancias, pero se las retenía la sociedad. Si la empresa iba a pagar $100, iba a retener una parte, 10%, en carácter de pago único y definitivo el impuesto a las ganancias. Es decir, me daba $90 y un certificado de retención, SICORE. Del 2013 al 2016, todos los dividendos y utilidades pasaron a estar alcanzados en ganancias, pero bajo la figura de carácter de pago único y definitivo, a una alícuota diferencial y única del 10%. En 2016 se reforma la ley de ganancia nuevamente y ahí dice que vuelve a estar vigente el artículo 46, por lo tanto los dividendos y utilidades pasan a ser no computables. O sea, volvía a lo que estaba antes del 2013. Hasta diciembre de 2017 eran no computables. Con la reforma 2018 pasan a estar grabados nuevamente en carácter de pago único y definitivo con una alícuota del 7% hasta el año 2020, y del 13% a partir del año 2020. Y retiene la empresa. Esto a partir del 1 de enero de 2018. Contratos para no ejercer la profesión, es de segunda categoría. Hay contratos para no ejercer, por ejemplo, la gente que se desempeña en AFIP firma un contrato para no ejercer la profesión de contador público. La AFIP, además del sueldo, paga un dinero por bloqueo de título, obligación a no ejercer. Está alcanzado independientemente de que no lo cobre todos los meses. Artículo 45, inciso F. La solución en el práctico está mal. Es renta de segunda, no de cuarta. Caso 2. Agravado, por inciso 2 del art. 2. Todo resultado que obtenga un sujeto empresa está alcanzado. B. Y es el caso del art. 72 del doctor, que es cuando se desafectan bienes de la sociedad y pasan a estar en cabeza de la persona humana. Si la persona humana vende ese bien dentro de los 2 años, contados desde el momento en que lo recibe y obtiene un resultado, ese resultado pasa a estar alcanzado. Por aplicación de este art, ese resultado está grabado. C. Pasa lo mismo que el caso anterior. Está alcanzado. 2. Alcanzado. Inciso 3 del artículo 2. Venta de un bien mueble amortizable. ¿Qué categoría es? La doctrina opina que hay que identificar a qué está afectado ese bien mueble amortizable. Por ejemplo, si está afectado a la profesión es renta de cuarta categoría, como en este caso. Si está afectado a una explotación unipersonal, es renta de tercera categoría. 3. Es el resultado obtenido por persona humana que desarrolla actividad relacionadas a la profesión. Como pago de eso, por la cancelación de sus honorarios recibe un auto y el auto lo vende a los 2 meses de haberlo recibido. Es el art. 114 del doctor, dice que si por cancelación de créditos de actividades del art. 79F y G, el contribuyente recibe un bien y ese bien lo vende dentro de los 2 años de haberlo recibido, el resultado por la venta de ese bien es ganancia alcanzada. 4. Es no residente y tiene ganancias de fuente extranjera, por lo tanto, esa renta no está gravada en el impuesto a las ganancias en Argentina. 5. El sueldo está alcanzado, es renta de cuarta categoría, y las propinas también, por el fallo, Huarte, Atilio. Caso 3. Grabado, por inciso 2 del artículo 2. Grabado con ITI porque lo incorporó al patrimonio en 2014 y para estar alcanzado por el impuesto a las ganancias debe adquirirlo o incorporarlo desde 1 de enero de 2018 y venderlo también a partir de esa fecha en adelante. Y es persona humana. Por la nueva reforma está grabado, ya que lo compró y lo vendió en 2018. Importante, cuando alguien vende un bien inmueble obtenido por herencia, yo debo saber cuándo el donante o el causante, fallecido, lo tuvo que haber adquirido. Si lo hizo antes del 1 de enero de 2018 no está alcanzado por ganancias, sino que pagaría ITI, por más que en mi patrimonio yo lo haya incorporado en 2019.
A este enunciado se le agregó que la venta fue en marzo de 2018 y que se compró en el año 2000. Pagaría ITI. El art. 48 de la ley establece lo que se llama intereses presuntos. Algo presunto es algo que no existe. El fisco por este art. 48 supone que todas las ventas que se realizan a plazos siempre devengan intereses. Hay diferencias si la venta es de un bien mueble o si es de un bien inmueble. Si la venta es de un bien mueble y cuando se documenta la venta, se dice que la venta es a plazo y sin intereses, la presunción no se aplica. En cambio, si la venta es de un bien inmueble, siempre se presumen intereses. Y ese interés se calcula con la tasa de descuento del Banco de la Nación Argentina para operaciones comerciales. A la vez, si la venta a plazo determina intereses de financiación, nunca esos intereses pueden ser menores a los establecidos por la tasa de descuento del Banco de la Nación Argentina para operaciones comerciales. Entonces, para el caso, no está grabada la venta de la oficina, pero hay un interés presunto porque es venta de bien inmueble y es renta de segunda categoría. Realizar el trabajo 1.1 de objeto en casa, que es fuente del art. 5 al art. 14 inclusive de la ley, y el artículo 9 del Dr. nos determinan las definiciones de fuente. El artículo 5 dice que son ganancias de fuente argentina aquellas que provienen de bienes situados en nuestro país, bienes colocados en nuestro país, bienes utilizados económicamente en nuestro país, la realización de cualquier actividad o acto realizada en nuestro país y susceptible de producir beneficios y los hechos ocurridos dentro del país sin tener en cuenta la nacionalidad o el domicilio del titular o de las partes que intervengan ni el lugar de celebración de los contratos. Los artículos que le siguen establecen distintas situaciones o actividades que se consideran ganancias de fuente argentina y ganancias de fuente extranjera. Por ejemplo, dice para el caso de créditos hipotecarios que, si la garantía de ese crédito hipotecario es un bien dentro de la Argentina, entonces es de fuente argentina. ¿Cómo tributan los sujetos no residentes? Tributan a través de la figura de beneficiarios del exterior que la forma y el procedimiento están enunciados en el título quinto de la Ley de Impuesto de las Ganancias, que es a partir del art. 91. Este título establece cómo estos sujetos que no son residentes, ingresan el impuesto a las ganancias acá en Argentina. Una persona que es residente, para tributar ganancias lo que hace es ir a la AFIP, sacar una clave fiscal y CUIT y después por internet, se da de alta en el impuesto a las ganancias. Para los no residentes o beneficiarios del exterior que vienen a Argentina a realizar un trabajo, es un acto ocurrido en el país, por lo tanto, es ganancia de fuente argentina. Lo hace a través de la persona que le va a pagar acá, que actúa como responsable de deuda ajena o responsable sustituto. El art. 93 dice que del monto total que gana esa persona del exterior, un porcentaje específico transforma el ingreso bruto en ingreso neto, porque es impuesto a las ganancias, no al ingreso bruto. Y a ese ingreso neto le aplico la alícuota máxima del 35% para obtener el impuesto de pago único y definitivo. Los residentes una vez inscritos se los llama sujetos pasivos. Hay dos clases de sujetos pasivos. Sujeto pasivo del tributo, SPT. Sujeto pasivo de la obligación tributaria, SPOT. Algunas veces es la misma persona y otras no. El SPT es el sujeto en cabeza del cual se perfecciona el hecho imponible. El SPOT es el sujeto encargado de ingresar el tributo e incorporarlo a su DDJJ. La ley dice que los sujetos enumerados en el art. 69 inciso A, SA, SRL, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, fundaciones y asociaciones civiles, fondos comunes de inversión, fideicomisos, son sujetos pasivos del impuesto, SPT, y también sujetos pasivos de la obligación tributaria, SPOT. En el caso de las sociedades simples que no están enumeradas en el art. 69 sino que están enumeradas en el artículo 49, y el SPT es la sociedad, dado que esa ganancia la obtiene la sociedad, perfecciona el hecho imponible. El sujeto pasivo de la obligación tributaria, SPOT, es cada socio.
A las sociedades simples, las vamos a inscribir en AFIP y van a obtener un número de CUIT. Las sociedades simples van a hacer un estado de resultados impositivo. Y a partir de ese resultado, se atribuye un porcentaje a cada socio de acuerdo a la participación de cada socio. Cada socio a ese porcentaje de participación en la sociedad lo va a incorporar en su DDJJ de ganancias. Las sociedades simples no presentan DDJJ de ganancias. Cada socio lo hace de acuerdo al porcentaje de participación. Para cada socio ese porcentaje de participación es renta de tercera categoría. Uno de los socios de la sociedad simple le debe mostrar a la AFIP el resultado total que tuvo esa sociedad simple. Le debe mostrar el estado de resultado impositivo. Ese socio es el que tenga mayor porcentaje de participación en la sociedad. Si se diera la situación de que todos los socios poseen el mismo porcentaje de participación, quien deberá informar el estado de resultados impositivo de la sociedad es el socio que tenga la CUIT menor. Las CUIT son 20, 27 o 23 más el número de DNI más un número verificador. El que tenga el número de DNI menor quiere decir que es el más grande. El contribuyente de mayor edad es el que informa a la AFIP el estado de resultados impositivo de la sociedad simple si tienen igual porcentaje. El resto de los socios pone solamente el número de participación en el resultado como ganancia de tercera categoría. Para personas humanas es tanto SPT como SPOT. Para el caso de empresas unipersonales, es SPT la empresa unipersonal y SPOT la persona humana. Pero son el mismo sujeto con un encuadramiento distinto. Es el mismo CUIT. Sucesión indivisa paréntesis que abre SI paréntesis que cierra. Está regulada en los artículos 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Ganancias. El art. 33 de la Ley de Ganancias establece cuándo nace y cuánto dura la SI. Cuándo aparece, cuando fallece o muere el contribuyente y la actividad continúa. Nace con la muerte del causante y finaliza con la declaratoria de herederos. Hay que dar de alta la SI y esto es modificando la razón social ante la AFIP. Si era Juan Pérez, ahora es Juan Pérez sucesión indivisa o sucesión indivisa de Juan Pérez. El número de CUIT es el mismo. Durante el año calendario que es el período fiscal para la persona humana habrá dos DDJJ. Una con el CUIT de la persona humana y otra con el mismo CUIT pero que dice sí. Estará activo con ese CUIT hasta la declaratoria de herederos ya que después aparece el condominio indiviso, es decir todos son dueños pero no está dividido qué parte corresponde a cada uno. Es la declaratoria de herederos la que dice quiénes son los herederos y en qué porcentaje participan de ese condominio indiviso. Lo que nosotros vamos a atribuir a las SI van a ser las ganancias que se producen y que están alcanzadas luego de la muerte del causante y hasta la declaratoria de herederos. Debo analizar las ganancias en el momento en que se produce la SI, de dónde provienen y de qué provienen. Si son ganancias del trabajo personal del contribuyente, todas esas ganancias se le van a imputar a la SI, pero si son ganancias provenientes de bienes, debo analizar si ese bien es un bien propio o es un bien ganancial. La ley de impuesto a las ganancias no dice que es un bien propio y que es un bien ganancial. Hay que recurrir al Código Civil, Código de Fondo. Bien propio es aquel bien recibido por herencia, donación o legado y aquellos bienes adquiridos antes del matrimonio en el caso que el contribuyente cuando contrajera matrimonio eligiera comunidad de bienes. Bienes gananciales son aquellos bienes adquiridos luego del matrimonio en la medida que el contribuyente en el momento de contraer matrimonio eligiera comunidad de bienes. En 2010 se establece una ley que establece el matrimonio igualitario, y con esto se decide reformar el Código Civil. Estableció un régimen de bienes para el matrimonio que lo deciden las personas que van a contraer matrimonio. Comunidad de bienes, una vez casado, los bienes adquiridos pasan a ser gananciales. No importa quién lo compre, es de los dos. Separación de bienes, los bienes adquiridos después de casados siguen siendo propios. No se hace la sociedad conyugal.
Si cuando se casó decidió separación de bienes, todos los bienes son propios, no importa que los haya adquirido después del matrimonio. Para la SI, voy a analizar si el bien es propio o el bien es ganancial, ya que la ganancia proveniente de ese bien me va a determinar cómo se atribuye a los herederos, cuánto va a sucesión y cuánto no. Si el bien es propio, el 100% entra a la SI. Si el bien es ganancial, cuando fallece uno de los cónyuges, lo que entra en la sucesión es el 50% porque el otro 50% es del cónyuge superstite, el que vive, por eso no hay que ponerlo en la SI. Después de la declaratoria de herederos, cada heredero incorpora a su propia DDJJ el porcentaje de participación de las ganancias de esos bienes. Sociedad conyugal. Antes aparecía con el matrimonio, ahora, con el nuevo régimen de separación de patrimonios no hay sociedad conyugal. En los casos en que sí hay sociedad conyugal, la ley me indica cómo distribuir ganancias en cabeza de cada cónyuge. La ley dice, artículo 29. Las ganancias provenientes del trabajo personal son ganancias que se imputa a cada cónyuge. Las ganancias provenientes de los bienes propios también son ganancias de cada cónyuge. Las ganancias provenientes de otros bienes se atribuyen a cada cónyuge de acuerdo al porcentaje de participación que hubiere contribuido cada uno para su adquisición. Si no está determinado el porcentaje de participación que contribuyó cada uno para la adquisición del bien, se considerará 50% para cada uno de los cónyuges. Exenciones. Cuando algo está exento es porque primero estuvo grabado. Que una ganancia esté grabada no quiere decir que tenga que pagar impuesto, porque puede estar exenta. En toda ley tributaria hay un artículo que habla de exenciones. Las exenciones son hechos o situaciones que, si bien cumple con los requisitos del objeto del impuesto, el legislador por política fiscal decidió eximirlas. Estas exenciones en ganancias pueden ser objetivas, subjetivas. Son objetivas cuando lo que se exime es el objeto, por ejemplo, intereses provenientes de cajas de ahorro constituidas en el país están exentas del impuesto a las ganancias. Son subjetivas cuando lo que se exime es el sujeto, por ejemplo, las asociaciones civiles sin fines de lucro. Modificaciones de las exenciones 2017-2018. Hasta el 31 de diciembre de 2017, había una exención contemplada en el artículo 20 inciso H, que decía que estaban exentos los intereses provenientes de caja de ahorro, plazo fijo y cuentas especiales. A partir del 1 de enero de 2018, los intereses de plazo fijo no están más exentos. Continúa el artículo 20 inciso H, diciendo que las exenciones serán para los intereses provenientes de caja de ahorro y cajas de ahorro especiales, es decir, saca de la exención a los plazos fijos. Otra exención que se incorpora es el artículo 20 inciso O. Hasta el 31 de diciembre de 17 decía que solo estaba exento el valor locativo de la casa habitación. A partir del 1 de enero de 2018, el inciso O del artículo 20 dice que estará exento el valor locativo como así también el resultado de la enajenación de la casa habitación. El valor locativo es el valor presunto que puedo recibir de alquiler por esa propiedad. Ejemplo: tengo mi casa y un departamento en Mar del Plata, hay una renta presunta que es el valor locativo del departamento en Mar del Plata. El fisco presume que yo por 3 meses, como es en zona veraniega, podría estar obteniendo una renta. Entonces acá se amplía lo que decíamos en el inciso 5 del artículo 2. El resultado de la enajenación de bienes inmuebles está alcanzado en la medida que el inmueble se haya adquirido el 1 de enero de 2018 y en la medida en que el inmueble no esté afectado a casa habitación. Casa habitación para la ley de impuestos es el lugar donde reside, habita o donde tiene sus intereses vitales el contribuyente. El antepenúltimo párrafo del artículo 20 establece las situaciones que se dan cuando para un mismo contribuyente existen intereses activos como intereses pasivos, llamando intereses activos a los provenientes del artículo 20 inciso H y M, que son los intereses de caja de ahorro, plazo fijo se incluía hasta el año pasado, ahora no, cajas de ahorro especiales y las actualizaciones.
Los intereses pasivos son aquellos que paga el contribuyente por endeudarse. Pone el dinero en una actividad que le genera ganancia. Siempre el interés pasivo debe estar vinculado a la actividad que le genere ganancia. Si por ejemplo pide un préstamo para viajar a Disney, entonces esto no se aplica. Debe haber vinculación. La ley dice que cuando coexistan ambos intereses para un mismo contribuyente, estarán exentos de ganancias, la diferencia en que los intereses activos superen a los pasivos. Los intereses pasivos están en los artículos 82 y 81. Ejemplo, yo tengo intereses activos provenientes de caja de ahorro por $200 y saqué un crédito para comprar computadoras para el estudio y por ese crédito yo pagué intereses pasivos por $100. Solamente van a estar exenta la diferencia en que los intereses activos superan a los pasivos, es decir, $100. $200, $100 igual a $100. Si yo no hubiese tenido intereses pasivos, estaban exentos los $200. Impuestos. Clase 3. 12 de abril de 2018. De acuerdo a la Ley de Ganancias, el que es residente argentino tributa por sus ganancias de todas sus fuentes del país y extranjeras. En cambio, el no residente o beneficiario del exterior solamente paga ganancias en Argentina cuando la renta es de fuente extranjera. El art. 5 de la ley define fuente en términos generales. Del art. 6 al art. 14, habla de casos especiales para determinación de fuente. También se complementa con el art. 9 del Dr. En el art. 1 habla de impuestos análogos abonados en el exterior. Dice que, si ese contribuyente paga impuestos análogos en el exterior, ese impuesto a las rentas abonado en el exterior se podía computar a cuenta del impuesto a las ganancias de Argentina. El límite surge de cuánto se incrementó el impuesto a pagar por haber incorporado a sus rentas de fuente argentina, sus rentas de fuente extranjera. Trabajo práctico número 2, fuente. Caso 1. Es un no residente o beneficiario del exterior. Tiene 2 años fuera del país. Un contribuyente deja de ser residente para la ley de ganancias cuando está más de 12 meses en el exterior. Él puede seguir siendo ciudadano argentino a los fines de las normas migratorias, pero para la ley de impuesto a las ganancias es residente quien permanece en el país 12 meses corridos y tiene ausencias temporarias que no superan los 90 días, sean alternadas o seguidas. Si el plazo de ausencia es mayor o se está más de 12 meses en el exterior, entonces hay pérdida de residencia para la ley de impuesto a las ganancias. Esos $100.000 son de fuente extranjera. Al ser no residente, no tributa en Argentina sino en su país. Para la ley de impuesto a las ganancias está no alcanzado. Es un no residente con ganancias de fuente extranjera. Esa ganancia